A pesar del silencio mediático, tal vez ustedes hayan oído que en este momento se está negociando un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Ahora bien, tratemos de entender qué es lo que se está negociando. Un acuerdo comercial fija las reglas del comercio entre dos espacios económicos, en nuestro caso, entre Ecuador y la Unión Europea. Es decir, que este acuerdo tendrá un impacto importante en el desarrollo de nuestra economía. A estas negociaciones, las dos partes han llegado con intereses muy diferentes. Por su lado, la Unión Europea, como todas las grandes potencias, y aún más en este momento de crisis, está impulsando una agenda de libre comercio que le permite encontrar nuevos mercados para sus productos. Es más, la Unión Europea ya ha firmado tratados de libre comercio con nuestros vecinos, Colombia y Perú. Y lo que le interesa es firmar un acuerdo con la misma lógica con nuestro país. Por nuestra parte, después de haber luchado durante décadas contra la lógica del libre comercio, y viendo los resultados desastrosos de estos tratados en Colombia y en Perú, debemos entender lo que está en juego para poder tomar una decisión soberana. Veamos cuál sería el impacto sobre nuestra agricultura de esta agenda neoliberal con la que llega la Unión Europea a estas negociaciones. Lo que ella quiere es que se eliminen totalmente los aranceles que regulan las importaciones y exportaciones de productos agrícolas entre nuestros dos espacios económicos. Es decir, que nuestros agricultores entrarían en competencia directa con los agricultores de la Unión Europea. Y es ahí donde empieza el problema. La Unión Europea tiene una política de subvenciones agrícolas muy importante, llamada la Política Agrícola Común, o más conocida como PAC. Esta es una política de subvenciones, es decir, ayuda financiera pública que está dirigida a los grandes terratenientes y agroexportadores europeos. La PAC representa cerca de 40% del presupuesto de la Unión Europea, lo que para el año 2013 fueron unos 80.000 millones de dólares. Al comparar esta cifra con el presupuesto general del Estado ecuatoriano, que para el año 2014 será de alrededor de 34.000 millones de dólares, es decir, menos de la mitad de lo que es la PAC, nos damos cuenta que ni siquiera con todo el dinero del Estado ecuatoriano podríamos competir con la agricultura europea. Pero aquí ya no somos ingenuos. Sabemos muy bien que detrás de la libre competencia lo que realmente se encuentra es una competencia desigual. Para entender mejor lo que esto podría implicar para la economía de nuestro país, utilicemos un ejemplo concreto. Veamos cómo la lógica del libre comercio ha afectado a los productores de leche colombianos. Bajo la dirección de sus gobiernos neoliberales, Colombia ha firmado una serie de tratados de libre comercio estos últimos años. Los dos principales fueron el TLC con Estados Unidos, que entró en vigor en el 2012, y el TLC con la Unión Europea, que entró en vigor en el 2013. Apenas comenzado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en tan solo un año, entre el 2011 y el 2012, la importación de productos lácteos aumentó en un 370%. Es decir, que se multiplicó casi por 4. Y cuando parecía que esto no podía ser peor, la entrada en vigor del TLC con la Unión Europea en el 2013 batió nuevos récords en la importación de lácteos. Esto significó 117 millones de dólares en salida de divisas colombianas. Y ya nos imaginamos el problema que esto provocaría en una economía dolarizada como la nuestra. Se prevé que bajo el impacto de los tratados de libre comercio, para el 2020, más de la mitad de las 400.000 familias colombianas que emplea el sector de los productos lácteos quedarán sin trabajo. Y eso no es todo. La mayor parte de esta leche se la importa bajo forma de leche en polvo o suero lácteo, que son mucho menos nutritivas y de menor calidad. Para un país como el Ecuador, que tiene un sector agropecuario muy importante, esto sería desastroso. Y es que el 17% de nuestros trabajadores pertenecen a este sector, y sus empleos se verían directamente amenazados. Esto no solo significaría un desastre al nivel del empleo, sino que además amenazaría una de las más importantes partes de nuestra soberanía, la soberanía alimentaria. Es decir, que un acuerdo comercial como el que propone la Unión Europea afectaría de tal manera a nuestro sector agrícola que tal vez podríamos vender flores y bananos en el mercado europeo, pero pasaríamos a ser dependientes de lo que la Unión Europea y otros países quieran vendernos para poder alimentarnos. Pero eso no es todo. Como dijimos anteriormente, la PAC subvenciona únicamente a los grandes terratenientes y agroexportadores europeos. Lo que quiere decir que el empleo de los campesinos y las campesinas de Europa, que no pueden competir contra ellos, también está siendo amenazado.
No podemos olvidar que es gracias al trabajo de nuestros campesinos que podemos alimentarnos. Los trabajadores y trabajadoras del campo tienen un rol central en nuestra sociedad que debemos dignificar y defender. Frente a esta estrategia neoliberal de la Unión Europea, solo existe un tipo de postura soberana para nuestro país. Y esta es la de negar cualquier acuerdo que esté basado en el libre comercio. Es así que solo aceptaremos acuerdos comerciales que sean justos, complementarios y solidarios entre los pueblos.